Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve desde sus casas, de sus trabajos. Muchas gracias por conectarse una vez más por acá con nosotros a este webinar. Hoy, pues, traemos un tema súper importante, eh, es un tema que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A contestar algunas preguntas que a veces podemos tener, ¿no? Y ahorita que les diga el título, pues ya les generará más, eh, pues, no sé, tendremos más atención respecto a ese tema, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es el trastorno por estrés postraumático. Para ello, contamos el día de hoy con la presencia de una super invitada. Ella es la psicóloga Guadalupe Rivera Cuevas. Ella cuenta con una maestría en medicina conductual por parte de la UNAM y también tiene un diplomado en evaluación, diagnóstico y tratamiento del estrés postraumático y trastornos relacionados. Esto por el Instituto de Psicología Contextual México. Y pues bueno, es compañera de nosotros, es psicóloga clínica aquí en la clínica Kaelo Neurocenter y pues también trabaja como psicóloga clínica en la Secretaría de Salud. Entonces, pues muchas gracias, Lupita, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Omar. Gracias también por la presentación. Perfecto. Bueno, pues entonces pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Para ello, pues bueno, yo creo que una de las primeras preguntas, ¿no? Que puede tener muchas de las personas que nos están viendo ahorita es pues tal cual, ¿no? ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? O sea, si nos quieres compartir, por favor, un poquito sobre qué es este trastorno y pues darnos una descripción acerca de ello. Sí, claro. Bueno, de manera general vamos a entenderlo como un problema psicológico. Ahora vamos a ver qué características tiene. Pero es un problema psicológico, Omar, que se desencadena después de haber vivido un evento traumático. Y aquí vale la pena describir qué es un evento traumático. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, un evento traumático es esta exposición a una amenaza o incluso una situación donde nuestra vida pudo estar en peligro, ¿no? Podemos morir en esa situación, o también situaciones donde nuestra integridad a nivel físico, tal vez nivel psicológico, tal vez nivel sexual, pues se vio amenazada. Por poner ejemplos, haber estado involucrado en un accidente de tránsito automovilístico, haber estado en un temblor, o una catástrofe natural, el haber sufrido un asalto, un secuestro, una violación o algún otro tipo de abuso sexual, ¿no? Este evento traumático puede haber sido directamente vivido por la persona o también puede ser que haya sido espectador de que esto le haya ocurrido pues a alguien más, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los síntomas para un estrés postraumático? Pues tenemos cinco que nos reporta el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales en su última versión. El DSM-5 nos habla que uno de los síntomas es que pues la persona va a revivir el evento traumático, ¿no? Totalmente todo lo que sintió en esta situación. Esto, el volver a reexperimentarlo, el volver a vivirlo, es involuntario. Se pueden presentar pensamientos, puede haber sueños angustiosos, pesadillas, flashbacks, que le reviven la situación como si estuviera nuevamente pues ahí, ¿no? Y también este revivir, experimentar, suele ocurrir, Omar, ante situaciones, lugares, personas, olores que estuvieron relacionados con el evento traumático. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos a una persona que va en su auto, son las 2 de la tarde, el sol está pegando fuerte, en su coche hay un aromatizante de rosas, en el fondo está una canción de Luis Miguel y de repente un cristalazo en el parabrisas, lo asaltan, lo apuntan con un arma, por ejemplo, ¿no?
Entonces la persona, una vez pasado el evento traumático, cuando vuelva a enfrentar estos estímulos que estuvieron asociados, por ejemplo, cuando vuelva a escuchar esta canción de Luis Miguel, cuando vuelva a ser las 2 de la tarde y sienta el sol en el rostro, cuando huela nuevamente este aroma de rosas, se va a desencadenar otra vez la reacción de estrés como si estuviera en esa situación, lo cual pues suele ser muy angustiante, ¿no? El segundo síntoma es que hay una tendencia a evitar precisamente todo esto que está recordando. Al generar mucho malestar, mucha angustia, pues la persona realmente va a invertir muchos esfuerzos por protegerse, por cuidarse, por evitar, ¿no?, este tipo de situaciones. Va a evitar salir, va a evitar, por ejemplo, ¿no?, en esto mismo que les estoy ilustrando, subirse a un coche, va a evitar salir cuando esté el sol, va a evitar el olor a rosas. Pero esto pues empieza a ser pues muy, realmente como muy difícil, complejo, y muchas personas deciden pues aislarse. Este sería el segundo criterio, las conductas de evitación a todo aquello que le pueda recordar el evento traumático. Un tercer criterio es que suele haber alteraciones en el estado de ánimo y alteraciones en el pensamiento. Empiezan a aparecer emociones muy incómodas, como por ejemplo, es bien común que empiece la vergüenza, que sientan culpa. Está aquí en esta parte del pensamiento, pues suelen aparecer pensamientos de tipo, el mundo es peligroso, ¿no? Por ejemplo, nada, en ningún lugar puede estar a salvo, la gente pues me quiere hacer daño. Esa sería otra característica. Otro síntoma es que hay un estado de alerta constante, una mayor reactividad. ¿Esto qué quiere decir? La persona se empieza a mostrar irritable, puede haber ataques de pronto de enojo, de furia, suele estar hiperreactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ante estímulos que no son severos, reacciona, ¿no?, de manera sobresaltada. Por ejemplo, suena el timbre, le hablan por su nombre y hay sobresaltos. Ese sería otro criterio. Puede haber también aquí, no se afecta el sueño, lo que pues altera esta parte de la concentración también. Puede haber dificultad para recordar lo que pasó. Y tenemos un último criterio que es muy importante y es el tiempo. Todos estos síntomas que les acabo de describir serían esperados en promedio en todas las personas si viviéramos un evento traumático de 4 a 8 semanas. Esto es lo normal, esto es lo esperado. El organismo necesita ese periodo de tiempo para volver a la normalidad, para retomar la vida. Sin embargo, cuando ya pasa del mes, se sospecha de que puede empezar a desarrollarse el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, ese sería el último criterio. Y también es importante comentar, Omar, que este trastorno es el único que tiene una causa identificada, ¿no? Que a partir de ahí empezó el problema de la persona. Perfecto, Lupita, pues muchas gracias y pues muy importante, ¿no? Todo esto que estás describiendo acerca de este trastorno. Creo que pues esta información es muy valiosa porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo en este momento, pues en algún momento se han sentido de esta manera, ¿no? O han tenido algún familiar que ante una situación, como tú lo dices, ante una situación pues que les ha pasado, pues seguramente han tenido algo de esta sintomatología de la que vas describiendo. Muy bien, bueno, pues entonces ahora me gustaría que nos comentaras, pues ya vemos, ¿no? Ya vemos cuáles son estos criterios que tú describes, pero pues no sé si pudieras platicarnos un poquito más acerca de cómo reacciona el organismo durante un evento traumático. ¿Qué es lo que pasa en el organismo de cada persona? Ok, sí, bueno, esto me parece muy importante. Voy a tratar de ser muy concreta, de tratar de resumir esta parte. Ante un evento traumático se va a desencadenar una respuesta de estrés. Y el estrés pues tiene esta función adaptativa de ayudarnos a sobrevivir. Por eso somos capaces de sentir estrés. Todas estas reacciones que se experimentan en una situación de estrés que pueden resultar muy incómodas, que se acelera el corazón, la sudoración, el sentir las palpitaciones del corazón, tienen un sentido.
Es decir, el organismo se está poniendo en marcha para poder proteger, ¿no? De esa amenaza que está percibiendo. Ahora, muy a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En nuestro cuerpo está una amenaza, que en este caso pues sería el evento traumático. A partir de ahí la amígdala, que es una parte del cerebro encargada de poder procesar emociones, especialmente el miedo, le va a enviar un mensaje al hipocampo. Entonces el hipocampo va a tratar de entrar en contacto con el cuerpo, en comunicación con el cuerpo, a través del sistema nervioso autónomo. Este sistema, el sistema nervioso autónomo, es el responsable de todos nuestros procesos involuntarios, de la frecuencia cardíaca, de nuestra presión arterial, de nuestros procesos y movimientos intestinales, es decir, no los podemos controlar, pero están ocurriendo. Entonces, en esta situación, ante el evento traumático, todo el sistema nervioso autónomo se va a poner al servicio de la sobrevivencia y va a desencadenar 3 tipos de reacciones. Una es escapar. Si evalúa que es prudente, va a poner en marcha esta respuesta de escape. Por el otro lado, también puede desencadenar una respuesta de lucha, o bien, si considera que no es prudente ni luchar ni salir corriendo, una respuesta de parálisis. El organismo se va a apagar completamente en ese momento, ¿no? La persona se va a quedar inmóvil y no va a poder reaccionar ante esta situación. Y esto, Mar, me parece bien importante que lo preguntes porque cuando hay una persona con estrés postraumático, yo les comentaba que es bien común la culpa y la vergüenza, ¿no? Entonces, si alguien puede recibir esta información, ¿no? que vive estrés postraumático y sabe lo que pasó con su organismo y que realmente lo que hizo fue lo único que pudo hacer para sobrevivir, esto muchas veces da cierto alivio. Porque muchas personas se culpan, ¿no? Debí correr, soy una tonta, ¿no? Soy un tonto, porque como si sé defensa personal, cómo no grité, cómo no corrí. Y la verdad es que esto, la manera en cómo reacciona el sistema nervioso autónomo para proteger, no está mediado por el pensamiento, por la elección que esa persona hubiera querido, ¿no? Sino que simplemente lo que consideró pues prudente hacer en ese momento. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ocurre ante una situación traumática. Perfecto, Lupita. Y pues muy importante lo que mencionas, ¿no? ¿Cuánta gente pues hemos escuchado, ¿no? Que ante una situación así, pues este tema que tú nos compartes, ¿no? Sobre la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces nos han sentido culpables ante el no saber cómo reaccionar, ¿no? O el típico, el de, híjole, es que hubiera mejor hecho esto, o creo que mejor hubiera reaccionado de tal manera, ¿no? Pero pues realmente es bien importante lo que dices, ¿no? Pues a final de cuentas es la manera en la que este sistema autónomo reacciona, ¿no? La forma en la que el organismo reacciona, y pues a final de cuentas es una medida, ¿no? Que el mismo organismo tiene como para protegernos, ¿no? Entonces, pues importante lo que estás diciendo. Ahora, pues ya que sabemos un poquito más sobre esto, me gustaría que nos describieras un poquito más sobre qué situaciones podrían desencadenar pues un trastorno, ¿no? De estrés postraumático. Ok, sí, con fines prácticos al principio yo les daba algunos ejemplos, ¿no? Pero creo que sí vale Así la es. pena poder identificar qué tipo de situaciones. Tenemos un tipo de situaciones que pueden ser de tipo interpersonal. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Algo que directamente me generan otras personas, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual, la violencia física, el abuso físico, un secuestro, un robo. Y de hecho, los eventos traumáticos de tipo interpersonal son los que más frecuentemente desencadenan estrés postraumático. Por otro lado, están eventos de tipo circunstancial, es decir, debidos al azar. No es algo que se haya podido prevenir, ¿no? Por ejemplo, situaciones que tienen que ver con catástrofes naturales, un incendio, una inundación, un temblor, un accidente, ¿no? Estaba ahí, de repente llegó un auto y me arrolló o chocó el lugar, el transporte en el que iba.
¿no? Por ejemplo, son los de tipo circunstancial. Hay otro tipo de eventos traumáticos que son los indirectos, es decir, el ser testigo del sufrimiento de otra persona también puede llegar a desencadenar trastorno por estrés postraumático. Presenciar, por ejemplo, cómo secuestran a alguien, el asesinato de alguien, una muerte repentina, ¿no? de alguien más, por ejemplo, accidente de alguien que es cercano a mí. Ese sería otro tipo de eventos también. Y está también un tipo de situación que generalmente viven las personas que llegan a prestar algún tipo de servicio o atención a pacientes traumatizados, ¿no? Por ejemplo, aquí están los profesionales de la salud, personal médico, de enfermería, los que proporcionan incluso primeros auxilios, los psicólogos, por supuesto, los psiquiatras, los abogados, los jueces, es decir, aquellas personas que se pueden llegar a exponer a la narración detallada de un evento traumático. Esto se le llama trauma vicario, se genera por la empatía, ¿no? que se hace con esa persona y como reacción también al sufrimiento de esa persona. Es el que es menos frecuente, sin embargo, pues llega a ocurrir. Ahí no hay que tener como algunas medidas de autocuidado para quienes trabajamos con personas que tienen estrés postraumático para no también generarlo. Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Muy bien, entonces mira, por lo que estamos viendo, pues son muchas las situaciones, ¿no? Y creo que pues cada vez las personas que nos escuchan pueden verse reflejadas, ¿no? En algunas de ellas o conocen y tienen familiares este, o han estado al lado de una persona que muchas veces se ha sentido de esta manera. Esto me lleva a la siguiente pregunta y yo creo que también mucha de la gente que nos está viendo tal vez se lo pregunte es el por qué algunas personas pues sí llegan a desarrollar, ¿no? Tal cual un trastorno de estrés postraumático y por qué otras no lo desarrollan. Si nos podrías hablar un poquito sobre esto, estaría súper bien para ir forjando esta información. Claro, mira, como tal, no podemos hablar de una receta así como de A más B es igual a estrés o trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, sí se habla de grupo de factores que en combinación pudieran desarrollarlo. Y aquí vamos a hablar de tres grandes grupos de factores, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene que ver con las características de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Va a depender si eres hombre, si eres mujer, va a depender de tu estado migratorio, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor vivas un asalto en la Ciudad de México, donde es el lugar donde resides, donde está tu familia y amigos, a que te ocurra en otro país, donde no hablas el idioma tal vez de manera fluida, donde no conoces a nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces el estado migratorio es algo que también ahí puede estar influyendo. La edad en la que esto ocurra, ¿no? Entonces, a menor edad es pues, más probable de que las consecuencias, sobre todo las secuelas, sean mucho más severas. Al ser, por ejemplo, pienso en menores, ¿no? Tienen menos herramientas para enfrentar quizás situaciones de este tipo. Entonces también puede estar influyendo. El nivel socioeconómico se ha mostrado que puede jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque esto puede limitar el acceso a los servicios que se requieren para la atención. Atención médica, atención psicológica, por ejemplo, no tener los medios como básicos para poder atender esta parte. La historia del trauma, es decir, ¿ha habido otros eventos en tu historia de vida o es el primero? Eso también puede jugar un papel pues importante en desarrollar el trastorno. Si tienes algún otro problema psicológico o psiquiátrico, es decir, si además de haber vivido, ¿no?, un evento traumático, pues ya tenías depresión, ya tenías ansiedad, ya tenías algún trastorno de personalidad, pues esto también va a jugar un papel importante. Se habla aquí también de los estilos de afrontamiento al estrés. ¿Qué herramientas personales tienes para regularte, ¿no?, ante situaciones estresantes? Esto también va a jugar un papel importante. Y tu entorno familiar, es decir, hay alcoholismo en tu familia, hay enfermedad diagnosticada, ¿no?, en tu familia, como esta parte psicológica, psiquiátrica. Eso puede cambiar, ¿no?, como el tipo de apoyo, por ejemplo, que la persona pudiera llegar a recibir, la atención que se le pueda prestar.
El segundo grupo de factores, Omar, tiene que ver con el evento, propios del evento traumático. Sería quizás para una persona bien distinto, ¿no? Si el evento traumático fue, por ejemplo, estar en un sismo, va a ser bien diferente si perdió seres queridos, hubo pérdidas materiales, por ejemplo, perdió a su familia, perdió su vivienda, ¿no? Supongamos en una situación de guerra o haber participado en el crimen organizado, la persona tuvo que asesinar a otras personas, tuvo que lesionar, o sea, esto puede ser distinto, ¿no? A si por el contrario no ocurrió este tipo de situaciones. Si el evento traumático dejó secuelas, dejó lesiones, dejó discapacidades, porque se ha visto que pues esto, por ejemplo, ¿no? Una mutilación de extremidades, ¿no? Una lesión, este sería un recordatorio de ese evento traumático y hace más probable que pues este trastorno pues se desencadene, ¿no? Y el tercer grupo de factores están relacionados a la respuesta del ambiente. ¿Qué hace el ambiente de la persona que vivió un evento traumático? Se le brinda apoyo, se le escucha, se le brinda atención, se le acompaña, ¿no? Se le permite hablar de lo que pasó, o por el contrario, se le revictimiza, tú tuviste la culpa, es que te dije que te cuidaras, por ejemplo, ¿no? Si se les permite hablar de lo que pasó, hay familias, por ejemplo, pienso en el abuso sexual en menores, muchos de ellos se atreven a confesarlo a la familia y a veces los padres, la madre, el padre no saben qué hacer y se convierte en un tema tabú, de esto no se habla, eso no pasó, ¿no? Y muchas veces esta respuesta es porque pues ni ellos mismos saben qué hacer. Entonces esto, Omar, pues genera un entorno bien invalidante. Y un entorno invalidante está pues demostrado que sí tiene una influencia en poder desencadenar el trastorno por estrés postraumático. Y bueno, estos serán los tres grandes grupos y pienso en algo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las características de la persona, también por supuesto hay una base genética, es decir, sí puede haber genes relacionados, ¿no? Con cómo vas a reaccionar ante un evento traumático que te hacen vulnerable. Y aquí pues sabemos que el doctor Carlos, ¿no? Es su principal línea, él es un experto y nos va a regalar un comentario en el chat de esta entrevista para que también podamos profundizar por ahí, las personas puedan conocer un poquito más de la parte genética y cómo esto puede desencadenar el trastorno, ¿no? Perfecto, Lupita. Pues muy bien, muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Y también es súper importante tener y considerar estos factores, ¿no? Y sobre todo el entender lo importante que es, pues, contar con estos pilares, ¿no? Como lo son la familia, ¿no? Ante una situación así, porque muchas veces, pues, como tú le dices, a veces nos encontramos en situaciones en donde las personas que están ante una situación así se ven descalificadas, ¿no? De acuerdo a lo que están comentando. Y pues bueno, eso puede tener pues incidencias más profundas en su estado de ánimo, ¿no? Entonces, pues muy Así bien, es. gracias por esta respuesta. Ahora, pues ya que hablamos, ¿no? De cuáles son estos factores, ¿no? Que pudieran desencadenar un trastorno por estrés postraumático, perdón, pues me gustaría que nos compartieras cuál es el tratamiento adecuado para este trastorno. De tu experiencia, si nos puedes compartir un poco más sobre esto, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, se ha mostrado que la mayor efectividad definitivamente la tiene la terapia psicológica, pero esta terapia psicológica tiene que tener características muy específicas, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas, terapias que funciona, que ha mostrado evidencia, es la terapia de exposición prolongada. Digamos, esta terapia es el estándar de oro para atender el estrés postraumático y pues a grandes rasgos consiste en ayudarle a la persona a poder enfrentarse a sus recuerdos en relación al evento traumático de una manera sistemática, por supuesto de una manera controlada, con todas las habilidades terapéuticas, ¿no? De quien lo va a tratar. Y la persona empieza a narrar el evento, ¿no? El evento traumático, una y otra y otra y otra vez. Lo que se busca con esto es que la persona se empiece a acostumbrar
a las reacciones que le genera el evento traumático. ¿Se acuerdan que en los síntomas decíamos que es como si lo volviera a vivir, lo revive, ¿no? Y eso pues es muy angustiante y muy estresante. Entonces se le empieza a exponer a esto y producto de esta repetición, la persona poco a poco va aceptando que la angustia baje por sí solita y vamos logrando que deje de evitar todos estos recordatorios, ¿no? Del evento traumático, lo cual pues lo va ayudando a retomar su vida. Y por el otro lado, a la par de que se le va exponiendo de una manera, pues a través de narrar, se le va ayudando a retomar actividades que ya no realiza o que había estado evitando producto de esta situación, ¿no? Por ejemplo, si ya no salía a la calle o si evitaba pasar por ciertos lugares o, por ejemplo, ¿no? Que necesitaba subirse al metro nuevamente y ya no lo hace y eso le impide llegar al trabajo y lo está limitando, pues se le ayuda poco a poco a volver a subirse al metro, por ejemplo, a volver a salir, a volver a hablar. Entonces, este es a grandes rasgos en lo que consiste la exposición prolongada. Es importante aquí señalar que para llegar a esta parte del tratamiento se tiene que tener una evaluación muy especializada, muy pertinente, porque las personas con este trastorno suelen llegar tarde al tratamiento, lo cual implica que haya otros problemas asociados, ¿no? Por ejemplo, es bien común que lleguen con ideación suicida o intentos de suicidio, puede haber abuso de sustancias, puede haber trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, personas que para empezar a regular la ansiedad o todo este malestar que les producen los recuerdos, se cortan, se golpean, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que tener ahí herramientas y hay estrategias que ayudan, por ejemplo, a poder atender este tipo también de problemas asociados. Lo más importante, Omar, es que sean terapias que estén basadas en evidencia, es decir, terapias que tengan un respaldo científico, que hayan mostrado que son efectivas para tratar este tipo de problemas, ¿no? Y entre ellas se encuentran, además de la exposición prolongada, por ejemplo, la terapia, componentes que se agregan de la terapia de aceptación y compromiso, estrategias de regulación emocional que vienen de la terapia dialéctica conductual, también componentes de la terapia centrada en la compasión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte psicológica tendríamos este tipo de intervenciones y la parte farmacológica es algo que puede ayudar, por supuesto, en el tratamiento, sin embargo, no es el tratamiento que tiene la mayor efectividad. Sí nos va a ayudar sobre todo con los síntomas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, si hay insomnio, si hay pesadillas, si hay a tratar otros problemas que la persona ya tenía o que se han desencadenado como síntomas depresivos, nos va a ayudar en esta parte, ¿no? El tratamiento con fármacos encargados aquí, pues por supuesto, los psiquiatras especialistas. Y bueno, hay criterios también, ¿no? Para decidir en qué momento es importante acudir a una evaluación por psiquiatría. Y se los quiero pues brevemente comentar estos criterios. Uno de ellos es que la persona, además del estrés postraumático, tenga una comorbilidad psiquiátrica, es decir, ya otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, depresión o trastorno límite de la personalidad, que tenga abuso de sustancias, ¿no? Que la persona no pueda tener acceso a la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, que a lo mejor no se sienta cómoda en modalidad virtual o que no tenga los recursos para poder acudir a psicoterapia. Otro criterio es que haya poca mejoría con la terapia o que no la tolere, eso suele pasar también. No quieren hablar sobre el evento traumático, no aceptan la terapia de exposición, vale la pena entonces aquí incluir el tratamiento farmacológico. Y un último criterio sería que pues la persona lo solicite, que quiera ser evaluada por psiquiatría. Entonces, a grandes rasgos, pues sería esto lo que conforma el tratamiento. Perfecto, Lupita. Pues muchas gracias y súper valioso esto que nos estás compartiendo. Y pues creo que aquí realmente hay que considerar dos factores bien importantes, ¿no? De lo que comentas. Uno, pues que esta intervención, ¿no? Y también la importancia de la valoración
pues las haga, ¿no? Profesionistas, ¿no? Con amplia experiencia en estos temas. Y dos, pues la importancia que tiene, ¿no? El trabajo multidisciplinar, ¿no? En el tratamiento, pues, de estos trastornos, ¿no? A partir de estas intervenciones que tú nos platicas. Entonces, bueno, pues qué valiosa es toda esta información. Ahora, entonces me gustaría preguntar lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa entonces si alguien o, vamos, alguna persona por diferentes causas, pues no tiene, ¿no? Acceso a un tratamiento adecuado, ¿no? O si no se trata, ¿qué es lo que puede pasar en esas situaciones? Bueno, esta pregunta es bien importante porque además es bien frecuente que no haya un diagnóstico pertinente y que la persona llegue bien, así mucho tiempo después, ¿no? A atención. La respuesta general sería que se va a complejizar mucho y esto va a derivar en afectar cada vez más áreas de la vida de esa persona, ¿no? Por ejemplo, se va a empezar a afectar su área social, laboral, sexual, escolar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque por dos razones. La primera es que suelen aparecer nuevos problemas psicológicos que ya por sí solitos serían complejos, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha mostrado que está asociado al trastorno por estrés postraumático es el abuso de sustancias. Otro es el trastorno depresivo mayor, la fobia social, pueden aparecer trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, imagínate, además de lo que de por sí representaría ya el estrés postraumático, aparte lidiar con todos estos síntomas, consecuencias y lo que implica un nuevo trastorno, ¿no? Asociado. Y por el otro lado, también porque esta reacción a los eventos traumáticos se puede empezar a generalizar y por lo tanto empeorar la calidad de vida y afectar más áreas de esta persona, ¿no? Por ejemplo, pienso en un caso, es una persona que vive un accidente automovilístico con un tráiler y al principio me comentaba que sus síntomas era pues evitar, ¿no? Como, o sea, evitar subirse a los coches a cierta hora del día. Por supuesto, esto se volvía a revivir cuando pasaba al lado de un tráiler y en carretera. Sin embargo, al dejar pasar, ¿no? el tiempo y no atenderse, ya no solo eran bajo estas características lo que le provocaba malestar, sino que se fue extendiendo. Después la persona ya no solo era subirse al coche, sino es ahora ya no quiero estar sola, necesito a alguien. Y no solo para que me acompañe en el coche, sino para que me acompañe a salir de mi casa, ¿no? Y ya no solo a carretera, sino de aquí a la tienda, o sea, ya no puedo salir, se empieza a generalizar. Y fíjate, llegó a tal punto esta persona que se extendió hasta tener miedo por comer. O sea, sentía que se iba a ahogar, es decir, ella estaba como muy, empezó a tenerle miedo a un montón de situaciones, ¿no? Que si lo ves, pues ya no se relacionan tanto con el evento traumático, pero por supuesto que surgen a partir de este porque se hizo pues mucho más complejo, se extendió, ¿no? Entonces ese sería el riesgo, que se haga complejo. De acuerdo, muchas gracias. Y entonces, bueno, pues qué importante, ¿no? Qué importante que la gente, pues, sepa todo esto y sobre todo que esté súper al pendiente, ¿no? Pues, todos estos criterios que fuiste comentando, estos síntomas que pudieran tener y también, pues, estar al pendiente de personas que ellos conozcan, ¿no? Y que puedan, pues, apoyar para buscar, pues, ayuda profesional, ¿no? Ayuda de un psiquiatra, ayuda de un psicólogo, pues, a tiempo, sobre todo, ¿no? Porque como tú dices, pues, a veces por la desinformación o por a veces pues no tener como no sé, la inquietud de ir o la motivación para ir, pues bueno, esto lo pueden dejar para más tarde y pues puede desencadenar algunas otras situaciones como las que describes, ¿no? Y bueno, pues por último, y aprovechando, ¿no? Pues la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Pues a nivel mundial, ¿no? Con este tema de la pandemia, pues me gustaría que nos comentaras, ¿no? Porque pues se ha reportado, ¿no? Que debido a toda esta situación que estamos viviendo, algunas personas han presentado trastorno de estrés postraumático, perdón. Y pues bueno, ¿esto a qué se debe, no? ¿Qué es lo que está pasando que puede desencadenar este trastorno en las personas?
Sí, esto me parece importante porque creo que una de las tantas secuelas que esta pandemia nos está dejando, pues es en el área psicológica, y uno de los problemas sin duda es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y pienso pues en dos situaciones en las que puede empezar a desarrollarse. Una tiene que ver con pues ser espectadores, ser testigos, por ejemplo, de muertes repentinas, ¿no? Inesperadas realmente, que con esta enfermedad hemos visto que de repente enferman, ingresan, ¿no?, al hospital y ya no salen. Entonces pienso en personas que pierden seres queridos, gente cercana a partir de este tipo de situaciones, ¿no? Lo cual pues puede desencadenar este trastorno. Otra situación podría ser en el personal de salud. El personal de salud porque está expuesto, sobre todo, ¿no? Primera línea, están expuestos al final, su vida, su salud, está una amenaza, ¿no? Como nos decía la definición hace un momento, está una amenaza a su integridad, incluso a su vida. No se pueden resguardar y no pueden hacer mucho ante esto, y a la vez están siendo testigos del sufrimiento de las otras personas, están constantemente viendo morir a sus pacientes, ¿no? Y esto podría desencadenar sin duda este tipo de problema. Y en las personas que padecen COVID es algo que sí se está viendo y tiene que ver con la siguiente situación. Las personas que enferman de gravedad, que están en un estado crítico, pueden llegar a requerir ser ingresadas a la unidad de cuidados intensivos. Cuando alguien ingresa a esta unidad de cuidados intensivos, independientemente de si tiene COVID o no, suele desencadenar en un 80%, ¿no? O sea, 80% de los que entran pueden desarrollar delirium. El delirium es una condición donde se afecta de manera severa la parte cognitiva de la persona, ¿no? Puede haber alucinaciones visuales, olfativas, táctiles, kinestésicas, y realmente para ellos puede ser una experiencia sumamente traumatizante, ¿no? Porque la realidad de esa persona es totalmente diferente a la realidad que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que ingresó a la unidad de cuidados intensivos para ser atendida por su estado crítico de salud, pero la persona pudo haber en todo este tiempo realmente visto, ¿no?, alucinaciones donde pues lo secuestran los extraterrestres y lo estudian y lo amarran, y realmente cuando si logran salir de esta situación es lo que va a recordar, porque realmente esa es su realidad, ¿no? Y los recuerdos son realmente muy, muy vívidos, y sí se ha mostrado que puede desencadenar esto, pues el trastorno por estrés postraumático. Excelente, Lupita. Muy bien, pues bueno, pues mira, ¿qué te parece si pues damos paso a las preguntas, ¿no? Antes de, pues, de cerrar contigo, ¿no? Para que nos des pues, Claro. un último comentario. Pero bueno, pues me gustaría leer aquí algunas preguntas, ya hay bastantes por parte de la gente que nos está viendo. Y bueno, pues la primera que nos ponen por aquí es saber si este trastorno puede desencadenar a que la persona sufra de ataques de pánico, ¿no? Y si es así, ¿cómo podemos tranquilizar a alguien que se altera y revive pues este trauma, ¿no? Que pudo haber vivido en algún momento. Ok. Sí, en primera sí puede desencadenar ataques de pánico, por supuesto, y esto puede ser porque está reexperimentando la situación traumática. Definitivamente sí. Ahora, ¿qué puedes hacer para tranquilizar a esta persona? Eh, Voy a dar así como estrategias muy, muy concretitas. Es importante tomar en cuenta que esto no sería suficiente, ¿no? Por supuesto, pero sí puedes ayudarle con herramientas que lo regulen, que calmen su sistema. Y por ejemplo, ¿no?, algunas de las que son útiles es ayudarlo con estímulos, por ejemplo, de sumergir las manos en hielo, una cubetita de agua con hielo si te es posible y estás en un lugar donde le puedas acercar esto.
decirle que sumerja las manos en hielo y en unos 5 o 10 minutos se ha mostrado que el organismo vuelve a recobrar el equilibrio, la homeostasis, ¿no? La calma, regula de una manera rápida. Otra de las cosas que se le ayudan a hacer es, por ejemplo, pedirle que te mire a los ojos y le das una instrucción, le pides, por ejemplo, que cuente objetos y tú pones, ¿no? Dime, cuenta 5 objetos rojos y dime cuáles son. O dime 5 objetos azules. O por favor identifica 5 objetos que te tranquilicen. Entonces esto también suele, de una manera de urgencia, sacar a la persona de ese estado de crisis y nos puede ayudar poquito a poco para tomar otro tipo de acciones que serían importantes, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, eso será como a grandes rasgos. Si es una persona que vive contigo, quien es de confianza, que puedes apoyar, hay que investigar, ¿no? Si en medio, muchas personas en medio de estos ataques de pánico, en estas crisis, pueden llegar hasta autolesionarse. Y esto se le llama estados disociativos. Pueden entrar en un estado disociativo donde a veces ni se acuerdan de lo que hicieron, pero pueden estar en peligro. Si es una persona de confianza, hay que explorar, ¿no? Hasta dónde pueden llegar estos ataques de pánico, como los llamas, y tratar como de retirar del entorno algunos estímulos que lo puedan dañar, por ejemplo, ¿no? A grandes rasgos es eso. No sé si respondo la pregunta. Sí, perfecto, Lupita. Pues bueno, pues vamos a esperar que haya sido de utilidad esta respuesta para la persona que nos mandó esta pregunta. Pues de cualquier forma, aprovecho este momento para invitar a las demás personas, quien más quiera, quien quiera seguir preguntando más cosas, pues estamos aquí para contestar todas sus dudas. Y pues mientras vamos con esta otra pregunta que encuentro por aquí, y dice si el trastorno de estrés está relacionado con la depresión. Bueno, dos cosas pueden ocurrir. Por supuesto que la depresión sí es un trastorno que se asocia con el trastorno de estrés postraumático, es decir, puede aparecer una vez que el estrés postraumático se desarrolla, por supuesto que sí. Y esto puede ser por ejemplo, debido a que las consecuencias, ¿no?, que está dejando en la vida de la persona, por ejemplo, este aislamiento que lo hace perder situaciones gratificantes, su trabajo, la convivencia con sus amigos, amigas, el salir, ¿no? Es decir, cosas que disfruta, puede ser que debido al estrés postraumático las empiece a dejar. Y entonces este corte total de gratificaciones, es decir, estoy en un entorno que no es estimulante, que no es grato, por supuesto que puede desencadenar a la par del estrés postraumático, pues una depresión. Sí, sí puede ocurrir. Excelente, Lupita, muchas gracias. Y mira, pues esta pregunta que sigue, pues va mucho en colación a la anterior. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para comentar un poquito más, ¿no? Nos preguntan si el trastorno de estrés postraumático puede provocar otros trastornos. Y si es así, ¿cuáles serían, no? Bueno, ahorita ya comentamos uno de ellos, pero si quisieras ampliar un poquito más esta información, te lo agradecería mucho. Sí, sí, los que están más frecuentemente asociados puede ser la depresión, trastorno depresivo mayor. Puede aparecer un problema ya de abuso de sustancias. Puede aparecer fobia social y trastornos de la conducta alimentaria, una bulimia, una anorexia, un trastorno por atracón. Esos son los que son comúnmente asociados al trastorno por estrés postraumático. Excelente, Lupita, muchas gracias. Mira, aquí hay otra pregunta. Nos dicen si una persona que nunca recibió ayuda profesional después de un evento que le generó un trastorno de estrés postraumático, si esto siempre le va a afectar en su vida cotidiana, ¿no? Si va a empeorar o qué tanto le puede afectar, ¿no? Lo que hablamos hace un momento sobre qué pasa cuando una persona no recibe pues ayuda a tiempo. Entonces, si por favor pudieras resumirlo de nuevo para contestar esta pregunta, por favor. Claro, sí, por supuesto que puede seguir afectando. Si no recibió ayuda, puede por supuesto seguir afectando
y la manera en cómo puede afectar, como mencionábamos hace un momento, es ya sea generando otro problema, o bien haciendo más complejo la reacción ante el evento traumático, ¿no? Lo que decíamos, se puede ir extendiendo a nuevas situaciones que inicialmente no estuvieron relacionadas. También ocurre algo, ¿no? Si una persona va teniendo eventos traumáticos a lo largo de la vida que no se tratan, también corre el riesgo de ya aparecer algo que se llama trauma complejo. El trauma complejo tiene todas las características del trastorno por estrés postraumático que comentamos, pero aparte se le agrega este componente, ¿no? Que hay una disregulación emocional importante. Son las personas donde pueden tener, por ejemplo, pues son muy hiperreactivas a situaciones que para otros no, ¿no? Por ejemplo, suelen reaccionar mucho a situaciones de injusticia, pueden tener, son hipersensibles, ¿no? A situaciones que para otras personas tal vez no. Experimentan mucha culpa, otro tipo incluso de emociones que quizás no sean de acuerdo a la situación, ¿no? Por ejemplo, sentir ansiedad en una situación donde no hay en sí peligro, ¿no? Por ejemplo. Es decir, y bueno, y también hay un lento, ¿no? Retorno a la calma, a partir de tener una situación que les genera malestar. Les cuesta mucho trabajo volver a recobrar el equilibrio. Entonces, pues serían algunas, ¿no? De las situaciones que pudieran desencadenarse si no se recibe tratamiento. Excelente, muy bien, Lupita. Pues muchas gracias y bueno, complementa un poquito la información que nos dabas hace un momento, ¿no? Bueno, mira, vamos con una pregunta más. Aquí nos dicen, si una niña de 5 años pasó por un estrés con relación al viento, ahora no quiere ir a ese lugar donde pasó esa situación, y dice que le da miedo, ¿no? Entonces tampoco quiere a veces estar afuera de la casa cuando llega a hacer aire. Entonces nos preguntan si eso se puede considerar como estrés postraumático. Sí se pudiera considerar, y sobre todo si ya pasó ese mes y el miedo persiste, sí valdría la pena que hubiera una evaluación especializada. Por supuesto, sí pudiera ser un indicador de. Y para evitar que se complejice, sí sería importante, ¿no? Que buscaran esa asesoría profesional. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan, bueno, ¿cómo se diagnostica el trastorno por estrés postraumático? ¿No? Ya igual comentabas un poquito acerca de estos criterios, pero pues, si nos puedes ampliar un poquito más para que quede resuelta esta duda. Sí, pues la evaluación puede durar de 1 a 3 sesiones, donde el especialista puede ayudarse de algunos instrumentos para poder identificar los síntomas. Entonces puede implicar la aplicación de algunos inventarios y por el otro lado también una entrevista clínica, ¿no? Para explorar qué tipo de evento fue, hace cuánto, como las características, ¿no? De que tuvo la situación traumatizante. Suele también aquí ser, como parte de la evaluación pertinente, evaluar 3 factores además, ¿no? Como por ejemplo si hay intentos de suicidio, si hay abuso de sustancias o si la persona sigue estando en riesgo de volver a vivir un evento traumático, y esas van a ser las prioridades a atender. Entonces, pues sí es una evaluación realmente especializada y que requiere de una persona que tenga pues esta formación, ¿no? Que conozca de qué evaluar y de cómo intervenir. Excelente, muchas gracias. Mira, bueno, aquí tenemos otra pregunta más. Nos dicen, ¿cómo saber si una persona tiene fobia social derivado de estrés postraumático para apoyarlo con ayuda profesional? Pues el cómo saber si va a depender de una evaluación definitivamente, ¿no? Sin datos del caso es muy aventurado y es poco factible dar una respuesta. Sí se necesita hacer esa evaluación extensa,
donde se pueda realmente determinar si esto se debe, ¿no? A partir del trastorno por estrés postraumático. Si tiene que ser conociendo directamente a la persona y sí, características muy, muy particulares. Sí, exacto, ¿no? Y así aquí pues podemos hacer hincapié nuevamente, ¿no? Al estar como muy atentos a, pues, a todos estos focos focos rojos que nos has mencionado y lo importante nuevamente que es acudir con especialistas pues súper entrenados, ¿no? En estos trastornos para realizar una valoración pertinente y pues posteriormente pues el tratamiento, ¿no? Nos preguntan por aquí, bueno, nos dicen, mi nena sufrió de bullying de los 3 a los 6 años hasta que la cambié de colegio, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarla? Ya que incluso el color verde no lo soporta, ¿no? O sea, el color verde lo relaciona ya aquí con el uniforme que tenían en la escuela. Entonces, bueno, ¿qué podrías responderle, por favor? Sí, pues definitivamente el haber vivido bullying, este acoso escolar, sí pudiera representar un evento traumático, desde luego, para ella. Entonces, pues la sugerencia, ¿no? Es aquí acudir con un especialista, porque va a depender nuevamente, ¿no? De esa evaluación, de lo que se identifique, las estrategias que se pueden llevar a cabo por parte de la familia, en este caso me imagino, no sé si es la mamá la que sí, ¿no? La que nos está preguntando. Pues sí, que a partir de eso, a partir de ese diagnóstico que se le haga, de esa evaluación, pues se puedan compartir estrategias a la medida de sus necesidades y que esto se pueda resolver y que nuevamente no empeore, ¿no? A lo largo del tiempo. Excelente, Lupita, pues muchas gracias. Bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta. Pues es un buen momento para realizarla. Bueno, aquí preguntan si el trastorno por estrés postraumático puede ser crónico. No sé si nos puede dar un poquito más de datos. ¿Cómo sería Ajá, como a ver si crónico? O nos... sea, bueno, crónico en el sentido de que una vez que se presenta y si no se resuelve, pues sí, va a permanecer, ¿no? En la vida de esta persona con todas las implicaciones que tiene. Y pues eso va a llevar a que los síntomas que mencionamos, a que reviva el evento traumático, que lo vuelva a experimentar. Sí, pero si pudiera dar un poquito más de datos, ¿no? Al respecto. Sí, perfecto. Muy bien, a ver, ¿qué nos comenta? Y bueno, nos dicen con relación a la pregunta anterior, entonces, ¿qué tipo de especialista, no? Es el que debe tratar, en este caso, a la niña, ¿no? De la que preguntaban sobre el tema de la escuela y el uniforme, pues, ¿cuál sería el especialista al que debe de acudir? Sí, de entrada, como les mencionaba, que la mayor efectividad la tiene el tratamiento psicológico, pues sería un psicólogo. Y un psicólogo que nos aseguremos que tiene conocimientos al respecto del trastorno por estrés postraumático para que pueda llevar a cabo tanto una evaluación como un tratamiento pertinente y que las terapias que implemente sean terapias basadas en evidencia, lo que les mencionaba hace un ratito. No todas las terapias psicológicas, que hay muchísimas, no todas funcionan ni son efectivas para tratar esto. Sí tienen que ser terapias basadas en evidencia, ¿no? Que según las características de la persona que acude, el tipo de terapia que se le va a dar tenga este respaldo científico. Esa sería la recomendación. Y bueno, y recordar que como consultantes, pues este derecho de conocer la formación de los profesionales que atienden, ¿no? Excelente, claro, y eso es muy importante, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta más para toda la gente que nos está viendo. De acuerdo, bueno, pues parece que no hay alguna otra pregunta. Entonces, bueno, Lupita, pues te agradecemos muchísimo. No sé si para acabar y pues para despedirte de la gente que nos está viendo,
pues quieras hacer algún otro comentario, ¿no? Algo con lo que quieras cerrar esta charla que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Pues sí, justamente agradecerles a las personas que están conectadas, gracias por su tiempo, gracias a Kaelum, gracias Omar por esta entrevista y pues espero que la información les sea de utilidad. Los invito a que se observen, a que identifiquen si pudieran estar viviendo este trastorno y que se animen a recibir ayuda, que la hay. Y entre más rápido podamos acudir a un tratamiento, pues vamos a poder mejorar, ¿no? El pronóstico, la calidad de vida. Entonces, pues sería únicamente eso. Muchas gracias. Excelente, Lupita. Pues muchas gracias y pues bueno, gracias bueno, gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada con nosotros, por estarnos viendo y escuchando. Pues un saludo para todos, un saludo aquí a la gente que nos ve de Colombia, que van a salir por acá, que nos veían desde allá. Un saludo a Elisa también que está por acá conectada. Y pues bueno, pues muchas gracias a Kaelon por este espacio. Y pues nada más hacerles la invitación, ¿no? Para que nos podamos seguir viendo aquí cada lunes con los temas que les estamos trayendo, ¿no? En estos webinars. Y pues nos vemos el próximo lunes con un tema nuevo. Muchas gracias y pues un saludo a todos. Hasta Hasta luego. luego.